educación, está en la sala de Jairo. medio ambiente, En la sala de Jairo. salud y Todo está en la cultura, sala de Jairo. entretenimiento, En la sala de Jairo. Todo empresarios, está en la sala de Jairo. por el bienestar de la comunidad, Sala de Jairo. la sala de Jairo. Presentamos nuestro invitado en el día de hoy. Para nosotros es de inmensa satisfacción, de mucho placer, de regocijo pleno tener a Antonio Dorado. José Antonio Dorado Zúñiga, 1960 en Bolívar, Cauca. Se radica en Cali desde 1967. Comunicador social de la Universidad del Valle, 1988. 82. 82. Muy bien. Me imagino que con Jesús Martín Barbero. Sí, claro. Muy bien. En 1998 obtuvo el título de especialista en prácticas audiovisuales. En el 2000, maestría en literatura colombiana y latinoamericana. Profesor de comunicaciones de la del Valle, de la Escuela de Comunicaciones de la del Valle. ¿Por cuánto tiempo? Pues desde el 90 más o Desde menos. el 90. Documentales premiados, Rostros y Rastros. ¿Cómo lo añoramos? No he vuelto a ver realmente una producción de esa calidad, de ese contenido, de ese trabajo, como Rostros y Rastros. Punto muy alto, muy alto. Ha participado en el montaje de 145 proyectos documentales. Película El Rey de Jaime Caicedo, donde descubrió a Jaime, comenzó con la historia del narcotráfico, el popular Grillo de Cali. El último tramoyista, Stanislao Zuleta, biografía de un pensador, Murmullos de agua, bueno, etcétera, etcétera. Apaporis, que es un documental que ha sido reconocido a nivel mundial. Dentro de la cantidad de trabajos del director, pues hemos escogido a Apaporis y quiero decirlo desde mi corazón porque venimos de Jairo al Día presentando esa Colombia de presente, de sangre, esa Colombia de horror, donde uno pareciera que no tuviera esperanza en el presente y en el inmediato futuro del país. Pero tenemos que cerrar la página y la vamos a cerrar abriendo precisamente este documental de esperanza, donde lo que se hace es ir a una rica región de medio ambiente y enseñarnos el medio ambiente en esa zona de Colombia, desde el río Apaporis. Enseñarnos los secretos de la selva de este país colombiano tan maravilloso. En todos los frentes tenemos un país hermoso, inexplotado. Es tan grande, tan rico, tan bello el país que a pesar de que llevamos 200 años como lo llevamos, que de independencia, pero nos hemos enfrentado todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, por esa razón de voltear la página de ayer rápidamente, presentamos esta Colombia de esperanza que precisamente con ese trabajo nos ha entregado el director Antonio Dorado. ¿Cuál es la razón para que usted, querido director, haya escogido Apaporis? Porque ha podido ser Orinoco, el San Juan, el Putumayo. ¿Por qué allá? ¿Qué quería usted conseguir? Bueno, pues muy interesante su pregunta, Jairo. Hay un poco en ese proyecto convergieron dos cosas. Por un lado, después de haber hecho El Rey,
eh, yo dije, bueno, yo justamente quiero hacer una película que no tenga que ver tanto con el conflicto urbano del narcotráfico, sino trabajar algo en función de nuestras comunidades, ¿no? Y en una presentación en el Teatro Municipal, yo salía y me encontré con un profesor y me dijo, hay un libro que se llama El Río y usted debe leerlo. Y esa misma semana, dos, tres personas hicieron lo mismo hasta que una amiga me dijo, mira, me leí este libro, léetelo. Y se llama El Río, es un libro de Wade Davis que se lo recomiendo. Entonces, yo empecé a leer el libro, es un libro bastante voluminoso, pero es una delicia, está muy bien escrito, ¿sí? Y habla de un territorio pues maravilloso, de unas historias que se crean a través de esos habitantes de esos territorios, unas historias fantásticas, y ese territorio es Colombia, ¿sí? Claro, digamos que el autor del libro es Wade Davis, la mayor parte del libro ocurre aquí en Colombia, pero ocurre también en diferentes lugares de América Latina, y entonces de ahí, claro, el texto es muy denso, y entonces empecé a indagar primero dónde hacerlo, hasta que finalmente determiné que era el Apaporis. Y lo hice averiguando con diferentes autores que conocían pues el territorio. Uno de ellos fue Molano, ¿no? Alfredo Molano. Él había hecho una travesía por diferentes lugares y una de esas fue el Apaporis. Me dijo, Antonio, el Apaporis. Entonces yo empecé a averiguar y era muy difícil acceder porque justamente en ese momento, digamos, en Colombia las documentales sobre la selva, a partir del momento en que la guerrilla empezó a tener, digamos, una presencia fuerte, prácticamente no lo hacían. Anteriormente lo hacían y se hicieron muchos documentales extranjeros, pero documentales sobre el territorio no lo había. Y me encontré con ese río, que es un río maravilloso. Yo no lo conocía, a mí nunca me lo enseñaron, pero es uno de los ríos más importantes porque es el único río que nace y muere en el territorio colombiano. Es el único, ¿sí? De los ríos de la Amazonía. Pero además, como para que nos ubiquemos en el mapa, el Apaporis es justamente el que traza el límite entre el Baupés, entre el sur del Baupés y el norte de la Amazonía. Es un lugar que es de muy difícil acceso porque por fortuna no hay carreteras para llegar a Mitú. Entonces uno llega a Mitú en un vuelo, regularmente son vuelos escasos, y de Mitú uno tiene que tomar una avioneta que son vuelos charter. Por dicho, para nosotros en ese momento llegar allá donde queríamos llegar era mucho más costoso que viajar a Miami hasta hoy en día, digamos, es más barato ir a Miami que ir allá. Entonces, fue un proceso, nosotros investigamos mucho, no solo sobre el texto, sino con la gente que había ido, pero también con Juan Guevara, que es una persona que trabajaba él ya lamentablemente murió hace unos 2 años, y él trabajaba con el Departamento de Salud. Entonces llevaba como 20 años trabajando en las comunidades y fue una persona clave que nos ayudó pues como a orientar el proceso. Y lo que finalmente nosotros planteamos y encontramos en este documental es que es un homenaje al territorio, es un homenaje a la selva, pero esencialmente es un homenaje al colombiano y al colombiano de origen, porque ocurre una cosa, Jairo, y es que aquí en Colombia la palabra indio tiene una connotación peyorativa.
donde nadie se quiere sentir indio cuando es nuestra mayor fortuna, Claro, ¿no? claro. Y casi que todo el mundo, y si hay algún asomo de indio, la gente trata como de neutralizarlo, ¿no? Porque socialmente, digamos que eso ha cambiado un poco, ¿no? Mm. Pero todavía seguimos siendo un país que no reconoce, digamos, la inteligencia de nuestras comunidades. Y la película lo que hace justamente es valorar ese conocimiento, esos secretos que tiene la propia comunidad para vivir, porque de alguna forma, digamos, ellos viven en un territorio muy especial, pero muy complejo. Vivir en la selva, o sea, una cosa es verla por televisión y muy bonita la selva, pero vivir en la selva es complejo, al punto que, por ejemplo, allá las mismas madres, por ejemplo, paren a sus hijos pues en los ríos, como habitualmente se hacían en todos estos territorios, ¿sí? Y, y esto puede sonar muy duro en algunos casos, pero las madres, cuando los niños nacen sanos, los dejan crecer. Cuando un niño tiene algún problema que no le permita a él sobrevivir en la selva, en algunas comunidades, ellos deciden que el agua se las lleve, con todo el dolor que puede sentir una madre. Pero es que la selva es muy compleja, entonces encontramos cosas, por ejemplo, usted nota las personas que habitualmente habitaban en este territorio y no son barrigones pues como nosotros, Ujú. ¿sí? Porque es que, digamos, el sistema de alimentación de allá es a partir del entorno, entonces Sano. es absolutamente sano. Entonces, usted puede encontrar que, por ejemplo, comen hormigas, ¿sí? Ujú. A uno le parece raro comer hormigas, además porque las comen vivas, no es que las pongan a freír o no es como la hormiga pues santanderiana, ¿no? Que ya digamos, tiene un proceso de cocción. Pues no, digamos pero las hormigas, por un lado, pues digamos tienen ciertas proteínas también, ¿sí? Eh, pero por otro lado, no es fácil, porque no es cualquier hormiga, ¿sí? Son ciertas hormigas que ellos saben que además no habitan en la parte superior, sino en algunos casos, por ejemplo, hay una hormiga que tiene sus cuevas subterráneas. Entonces ellos saben más o menos dónde están, ¿sí? Y lo que hacen regularmente es cogen una ramita y abren un huequito. Y en lo que abren el huequito meten la ramita. Y entonces, por dentro, la hormiguita reconoce esa rama porque es alimento de las hormigas, entonces se pega a la ramita. Cuando se pega en la ramita, sacan la rama y sale pues como un racimo, digamos, de comida, ¿no? Eh, y la verdad es que sabe rico, ¿sí? Lo mismo Usted que la probó. sí, Y todo el la equipo. probamos. Sí, sí, o sea, La la gran idea mayoría. es que nosotros, también eso fue clave. Habitualmente los grandes documentales vienen a hacerlo los extranjeros. Este es un documental criollo. Pues muchas gracias, señor director. Ya continuamos con usted, precisamente haciéndole un homenaje eh, a esas tribus, a esas comunidades de las cuales venimos, a nuestros ancestros, a la madre tierra, como le dicen ellos. Estamos en la sala de Jairo con Antonio Dorado.
Señor director, otros detalles, precisamente, como reitero, haciéndole un homenaje a los indios, a nuestros ancestros. Señor director, ¿cómo hace usted para persuadir, por ejemplo, a estas comunidades de que se integren al documental, al rodaje? Y algunas características, porque me imagino que estuvieron en varios sitios, tomaban el Apapori siempre para transportarse. ¿Cómo era esto? ¿Cómo fue? Bueno, pues en primer lugar, yo voy allá no como un director, pues que entra a invadir territorio, sino que yo voy en calidad de profesor, porque yo soy profesor. Y mi nexo es realmente con los profesores de las comunidades, porque cuando uno llega a una maloca o a una comunidad, pues lo invitan a seguir a la maloca y aparece además toda la comunidad. Y le preguntan y lo confrontan. Y no, porque además hay un desencanto, porque como han tenido, digamos, han tenido tantas dificultades con que la gente los utiliza, y ellos no son ingenuos tampoco y están organizados, son comunidades que en este momento están muy organizadas. Entonces, hay una presentación pública y ellos aceptan si uno pasa, si uno se queda o no, es normal, ¿no? A pesar de que nosotros habíamos enviado a través de Juan Guevara, que era la persona que trabajaba con la comunidad, pero ellos querían vernos y también de acuerdo a eso nos dejaban entrar o no nos dejaban entrar. Y pues por fortuna tuvimos la suerte de tener empatía siempre, ¿sí? Y sobre todo con los profesores fueron como unos aliados, ¿no? Que entendían también que nosotros finalmente lo que queríamos era digamos, registrar sus conocimientos, o sea, no nos interesaba hablar de la guerrilla, de muchas cosas que hacen parte, digamos, de la selva, pero que nosotros esencialmente queríamos transmitir, era un documento para que la gente los valorara y los respetara. Eso es que la selva siempre ha sido como el patio trasero, ¿no? Entonces, y lo sigue siendo de alguna forma. Entonces, tuvimos esa suerte y porque también hay cosas que la lógica occidental choca mucho, ¿no? Por ejemplo, un chamán, la persona que es como el capitán, digamos, porque antes eso eran capitanías. Entonces el capitán que regularmente es el chamán le puede preguntar a usted llega y le dice, bueno, ¿usted cuándo se va? ¿Sí? Desde su lógica, usted piensa que me están agrediendo, como así, ni llego y ya me están echando. Pero es que él necesita saber cuánto tiempo se va a estar usted, porque dependiendo del tiempo que usted se va a estar, él puede ubicarlo en la maloca o puede ubicarlo en otro lugar, de tal forma que usted esté mejor y que ellos estén mejor, ¿sí? Entonces, en ocasiones hay toda una serie como de prevención al respecto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, inicialmente cuando estábamos haciendo los preparativos, había todo el tema habitualmente se dice pues que la gente se pudre en la guerra, ¿no? Era uno de los términos que recuerdo mucho de los secuestrados. Hay esa visión de que la selva es algo lleno de marañas. Además, pues están, por ejemplo, estos bichos que están en el agua, que se le meten a uno pues por la uretra y que le pueden acabar en un momento con lo más preciado de la vida, ¿no? Y aparecen todos estos fantasmas, ¿no? Que de ese infierno verde que se va generando, pero lo que uno encuentra es que la comunidad ya es otra. O sea, habitualmente hay como ese estigma de que
Los indígenas son, sí, pobrecitos, son aburridos, son callados, y usted se da cuenta de que es que eso es la llanura amazónica. Es que ellos se mantienen, es gente muy alegre, es gente muy extrovertida, es gente, o sea, no tienen nada de amargados, ¿sí? Es gente muy vital y muy amable. Entonces uno prácticamente, el viaje, y eso lo tratamos de hacer, transmitir a través del documental, es un poco como ese cambio entre el infierno verde y el paraíso, porque realmente son nuestros paraísos, ¿no? O sea, una noche en la selva, claro, no hay ningún asomo de luz, entonces usted allá literalmente sí puede ver un cielo estrellado, ¿no? Que tiene una luminosidad particular, ¿sí? Entonces, no, digamos que para todo este proceso era muy interesante porque mm, en algunos casos hay que hacer algo que nosotros le llamábamos como los fiscarraldos. O sea, nosotros fuimos, por ejemplo, en verano, porque allá en verano el agua puede bajar 25, 30 metros o más en algunas partes, ¿sí? Y nosotros fuimos más o menos en este periodo, comienzos del año. Entonces, cuando uno va en verano, entonces el agua está, el nivel del agua ha bajado notablemente y hay permanentemente cachiveras que le llaman ellos, que son raudales, que son pequeñas cascadas y grandes cascadas, así como el Quirijirimo, que aparece en el documental, que está considerado como uno de los 10 paisajes más bellos del mundo, ¿sí? Entonces, cuando uno necesita pasar por estas cascadas, hay que ir con gente que conoce las aguas, porque si usted se va, se mata, ¿sí? Entonces toca bajarse de la embarcación, pasarla por tierra hasta que llega a un lugar en que sea navegable y de esa manera continúa. Entonces, esto es lo que hace que en estos lugares sean como protegidos también por la naturaleza, porque eso no es rentable para nadie. O sea, alguien sencillamente no va a ir a poner a vender cosas allá de pueblo en pueblo, porque es muy dispendioso es el tránsito a través del río, ¿sí? Ellos lo hacen y son muy hábiles para hacerlo, ¿sí? Entonces, pero también por ejemplo, una de las cosas que no está en el documental y que es bien particular, es que en la zona no circula, se conocen las armas, pero no circulan las armas entre ellos. Porque, porque son muy caras, porque es que por un lado es el costo del arma y lo otro es las municiones, que allá que las hay también porque a través de los territorios pues se mueve también muchas cosas ilegales. Pero igual son costosas, entonces ellos viven del trueque y, por ejemplo, utilizan cerbatanas, entonces alguien puede, a través del curare, ¿sí? Y eso hay que saberlo hacer. Entonces, por ejemplo, un amigo nuestro, Gerardo tiene 4 esposas en la comunidad, pero él no tiene 4 esposas porque sea el chacho de la comunidad, sino porque él tiene la capacidad de cazar y es un gran cazador. Entonces él puede alimentar 4 familias, ¿sí? Y ahí es muy importante esa capacidad de alimentarlas permanentemente, porque ahí no hay, en esa zona no hay sal. Al no haber sal, no hay cómo conservar la carne, ¿sí? Antiguamente ellos sacaban la sal de una planta y de la orina, pero de la orina sale muy poca sal, ¿sí? Entonces, digamos, ese es un conocimiento que ellos tenían. Nosotros tratamos de mirar a ver si todavía alguien lo tenía y la persona que lo tenía no estaba en ese momento, ¿no? Porque un poco lo que nosotros hacemos es hacer un recorrido a partir de las plantas, ¿no? De las plantas, por ejemplo, la hoja de coca, ¿sí?
La hoja de coca es clave en las comunidades. Y usted está allá y sin la hoja de coca no se pueden resistir esas jornadas. Ellos tienen rutas para ir desde la Paporis hasta Mitú caminando, que son 20 días caminando. ¿Sí? 20 días. Entonces, digamos, que es un mundo muy especial. Es un mundo, es un mundo donde la gente usted viera con la facilidad con que hacen, por ejemplo, bolsas. Eso en un minutico cogen y en un momentico hacen unas bolsas bellísimas, ¿no? Porque, digamos, esa es una de sus cualidades también. Entonces ahí no tienen el lío que tenemos acá con las bolsas, ¿no? O sea, si nosotros utilizáramos o sea, porque todo es reciclable. Y eso también es relativamente triste, porque muchas de estas comunidades, es que usted va a una maloca y eso es un edificio. Eso es hay malocas que tiene la altura de un edificio de 5 o 8 pisos, ¿sí? Y eso es fresco. Y además la maloca tiene todo un sentido, o sea, hay una filosofía en torno a la construcción de la maloca, más porque los muertos los entierran debajo entierran sus propias malocas, o sea, ellos viven con sus muertos, pero las malocas hay que cambiarlas. Entonces, por eso ellos, digamos, no han dejado como memoria nuestras comunidades anteriores. Nunca dejaron huellas en piedra ni en roca porque siempre son comunidades que están muy en relación con la conservación del medio ambiente, ¿sí? Intuitivamente son comunidades que están en esa perspectiva. Antonio Dorado, qué disertación. Por eso, a propósito, dentro del bagaje y dentro del inmenso trabajo del director Antonio Dorado, pues quisimos escoger hoy muy a propósito a Paporis, esa otra Colombia, qué maravilla. Y sobre todo, nosotros que tenemos una variedad de comunidades indígenas, porque entiendo que donde ustedes estuvieron, señor director, había 4 comunidades indígenas, un poco más, pero bueno, ahora usted nos da la respuesta. Y después de el examen de admisión, definitivamente donde los ubicaron. Estamos en la sala de Jairo. Haz realidad tus sueños y alcanza tus metas estudiando en la Universidad Libre uno de nuestros programas de pregrado o posgrado. Universidad Libre, una filosofía social hecha universidad. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Señor director, ¿cuántas comunidades entonces? Es que el río, cosas... perdón, que volvamos al río para ubicar a la comunidad, que bueno, pasa por 4 departamentos, ¿cierto? No, colinda el Baupés con la Amazonía, solamente allí. Ya. Sí. Solo que, digamos, desemboca en el Río Negro, ¿sí? Que es lo que limita entre Colombia con el Brasil. ¿Sí? Pero una de las riquezas culturales es justamente esa riqueza de las lenguas. En el territorio donde nosotros estuvimos, en un área similar al tamaño del Valle del Cauca, por ejemplo, ¿sí? Hay alrededor de 17 etnias distintas que hablan 17 lenguas distintas, ¿sí? Es muy particular porque los niños regularmente hablan 3, 4 lenguas, ¿sí? En ocasiones o sea, yo tengo amigos de ahí de la comunidad donde el señor habla una lengua, la señora habla otra lengua, él no habla muy bien la lengua de ella, o sea, cuando se ponen bravos, ellos pelean cada uno como en su lengua, pero se entienden en ocasiones, se entienden en una tercera lengua, en una lengua que los cobija, y los niños terminan aprendiendo la lengua del padre, la lengua de la madre, ¿sí?
y ellos permanentemente hacen reuniones entre comunidades porque justamente pues para mantener la raza, ¿no? Señor director, eso no es una enseñanza muy grande que haya ese Claro, tipo de convivencia, claro. porque yo creí que de pronto ellos, por su orgullo o algo, eh, eh, prohibían de pronto que se conocieran otra lengua. No, es además allá en la parte de la Amazonía, eh, eso ocurre. Qué es lo que también está ocurriendo y que es muy triste? En Colombia se hablan alrededor de 84 lenguas en este momento, ¿sí? Pero muchas de esas lenguas se están perdiendo. O sea, y eso es un evento que ocurre en Colombia y en el mundo. Casi que cada 15 días se pierde una lengua en el mundo, ¿sí? Esa es la frase final del documental, porque con cada lengua, o sea, perder una lengua es perder una cantidad impresionante de conocimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre y que sí es muy delicado es que a los niños, a medida que van teniendo cierto contacto con Occidente, le van teniendo fastidio y no quieren, o sea, le van tomando, o sea, quieren hablar español y empiezan a repudiar sus lenguas nativas, ¿sí? Eso está ocurriendo y es una cosa compleja. Pero pues lo que hay que hacer sencillamente es afianzar el reconocimiento cultural de ellos, ¿no? O sea, es alentarlos también, ¿no? Y parte de eso es digamos, el documental, uno de esos propósitos justamente es eso, activar ese sentido de pertenencia por lo propio, que nos hace falta en Colombia en muchas cosas. O sea, regularmente lo de los extranjeros, lo de los extraños, nos parece maravilloso, pero las riquezas nuestras no las valoramos. Es parte también de ese sentimiento que tenemos de no valorar lo nuestro y eso nos viene desde atrás también, creo yo. Señor director, finalmente, ¿dónde los ubicaron? Cuando nosotros transitamos por diferentes malocas y regularmente, por ejemplo, en las malocas, pues como en la selva hace tanto calor, ¿sí? Pero en las noches también hace frío. Entonces, regularmente es en alrededor de las malocas, pues hay hamacas y uno duerme en su hamaca. Lo que pasa es que en las hamacas también hay que saber dormir, pero una hamaca es buenísimo para dormir. Ahora, si usted va al baño y allí se encuentra con arañas, con animalitos, es normal, o sea, es uno el que va a invadirles su espacio, ¿no? Y lo que pasa es que con la cámara, digamos, cuando uno está filmando, y usted lo sabe, Jairo, porque también está en el cuento, por dicho, nosotros filmamos un 5% de todo lo que vimos. Claro. ¿Sí? Además porque a medida que nosotros entrábamos, nosotros no teníamos batería y había una parte donde ya definitivamente no teníamos ni opción de recargar las baterías porque había que recargarlo con gasolina y la gasolina también es un problema en la zona. Entonces, pero definitivamente sí, para nosotros, eh, digamos, apaporis quiere decir transformar, ¿no? En lengua yeral, ¿sí? Y para nosotros esa experiencia fue una transformación. Y lo que nosotros queremos realmente cuando pasamos ese documental es que la gente, digamos, se transforme, ¿sí? En cuanto a su sensibilidad frente a nuestras comunidades indígenas, frente al medio ambiente y frente a esa relación respetuosa que debemos de tener con la naturaleza, ¿no? Que son territorios donde han habido muchas guerras también, ¿no? Históricamente el ser humano se ha construido a partir de las guerras, pero históricamente las grandes sociedades se han construido en torno a la paz. ¿Sí? Sí, una gran definición.
Y los occidentales que por alguna razón están allá, los de este lado, como el ejército, paramilitarismo, guerrilla y otras, ¿tuvieron ustedes algún inconveniente, señor director, allá con ellos? No, digamos que nosotros fue complicado, porque cuando uno, en el momento en que nosotros llegamos allá, eh, que no es este momento en el que hay mayor apertura de diferentes frentes, cuando nosotros llegamos allá era complicado porque uno llega con una cámara y de todas maneras todo el mundo, ellos se conocen. Entonces, sí, nosotros llegamos, conseguimos, íbamos pues con los permisos, pero de todos los frentes, y en un momento dado teníamos el aval, o por lo menos habíamos enviado cartas de que estábamos allá, tanto con el ejército, tanto con el gobierno, tanto con algunas personas de la guerrilla, tanto con los de los paras. O sea, nosotros íbamos a hacer un trabajo, digamos, académico, y eso nos permitía, nosotros mi condición era esa: yo no estoy de ningún lado, yo estoy sencillamente como un colombiano raso en medio de todos, ¿sí? Y esa fue mi postura, y eso fue lo que permitió que no solo entráramos, sino que saliéramos, ¿sí? Porque es complejo, ¿no? Han habido muchas experiencias también negativas de trabajos que se van a hacer a ciertos sectores, y entonces pues un documental es muy valioso, pero más que un documental, la vida de cualquiera de los integrantes de un trabajo audiovisual es más importante que el mejor documental que pueda hacer. Antonio Dorado hoy, en la sala de Jairo, ya regresamos. Hola, yo soy Hoa de Vietnam. En mi país es un gran exportador de arroz del mundo, pero en Colombia me gusta mucho orisa porque esta es muy rico. Haz realidad tus sueños y alcanza tus metas estudiando en la Universidad Libre uno de nuestros programas de pregrado o posgrado. Universidad Libre, una filosofía social hecha universidad. Hola amigas, amigos, recuerden, tenemos una cita este 26 de enero, única función, abriendo la 6ª temporada en el Teatro Jorge Isaac, Somos Colombianos y qué. Soy Carlos El Mono Sánchez, boletas en Colboletos 661-1111 para toda la familia, niños de 8 a 99 años. Nos vemos en el teatro, no se traguen la risa, que todo lo que uno se traga siempre buscará. Señor director, ¿por qué esa paradoja? El primer colombiano que va a la Paporis, que hace semejante documental, extraordinario trabajo, y el documental es estrenado en Nueva York. Bueno, pues en realidad, antes de filmar nosotros allá, se habían hecho como 3 filmaciones anteriores, una de ellas por Molano. ¿Sí? Por Alfredo. Por Alfredo Molano. Porque él tenía un programa que se llamaba Travesías, y una de las travesías fue justamente allí. Sin embargo, uno de nuestros cómplices, y además él vio el material y le encantó, o sea, y él escribió sobre el documental y lo recomendó, y lo ha recomendado en varias ocasiones. Sí, nosotros, digamos, este documental fue muy afortunado. El documental se ha pasado en diferentes escenarios. El primer
incluso cuando estaba en el proceso, nosotros lo exhibimos en Washington en un evento de medio ambiente y fue, digamos, como el trabajo central con el que se inauguró el evento. Posteriormente sí se hizo el lanzamiento en Nueva York. Mejor dicho, yo gracias a este trabajo he tenido la fortuna de viajar, pues nos han invitado estuvimos en el Jardín Botánico en Londres, estuvimos en Polonia. Mejor dicho, el documental ha circulado muchísimo. Va a salir ahora en Avianca, ahora a partir de marzo, creo. Qué bueno. ¿Sí? Y digamos que para nosotros fue una experiencia grata en el sentido en que estamos acostumbrados a que los grandes documentales sobre Colombia lo hacen los extranjeros, ¿no? Y este es un documental, Jairo, un documental criollo. O sea, es un documental que lo hicimos a partir de nuestra experiencia, con el sentido común. El camarógrafo es un camarógrafo también muy, o sea, nosotros elegimos un colectivo, digamos, de gente muy sencilla también, porque es que uno no puede llevar a la selva gente complicada, o sea, en la selva hay que compartir muchas cosas, Claro. y eso es importante, ¿no? Pero lo otro, ¿sabe, Jairo? Que era muy complicado, crear un interés en el documental, porque habitualmente en los documentales de ese orden, o alguien se muere, o alguien pierde una pierna, o alguna cosa así, y nosotros realmente llegamos y salimos, ¿no? Entonces, habitualmente cuando uno hace documentales, presenta unos speech, ¿no? Que es como una estrategia donde uno tiene 5 minutos para decir qué es lo más importante de su trabajo. Y nosotros, la idea que tenía inicialmente era que yo viajaba con el equipo viajábamos a Washington a hablar con Wade Davis, que era el autor del libro, y el libro está, digamos, es un homenaje a su profesor, ¿sí?, de Harvard. Entonces nosotros íbamos donde la esposa del profesor, recogíamos las cenizas y veníamos a Colombia, y el final del documental era cuando nosotros regábamos las cenizas del profesor Schultes sobre el Jirijirimo, que es una cascada preciosa. Entonces ese fue el proyecto del guión del documental. Pero en el documental las cosas no se hacen como uno las programa o las imagina. Algunas se pueden hacer así, pero lo lindo del documental es que el documental es como la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llamé a Davis y le dije, mire, vamos a empezar a filmar, y llegamos allá en un mes, entonces necesito que por favor me hable con la señora, con la esposa del profesor Schultes. Y entonces él me respondió luego, me dijo, Antonio, la esposa del profesor Schultes hace 15 días regó las cenizas de su esposo en el jardín de su casa en un evento familiar. Entonces lo que era el pretexto narrativo para toda la película se me cambió de la noche a la mañana. Entonces yo iba allá con un plan A, un plan B, un plan C de una estructura posible, ¿sí? Y entonces por eso fue que nosotros tomamos unas fotos, pero fue muy lindo, porque era tomar unas fotos y era ver si la gente lo reconocía. Y hay que creer, Jairo, que después de más de 60 años logramos casi al final del documental encontrar una persona que reconocía esas fotos, y que reconoció en esas fotos a las familias que habían sido registradas en esa otra época. Eso fue muy, muy lindo para nosotros, pues como, digamos, emocionalmente encontrarlo, pero al documental le dio su sentido. Sin embargo, una de las claves fue la música.
Sí, no, pues, continúe usted con la palabra porque ese elemento es importantísimo. Yo estaba imaginando la música como... Porque mire que yo hice primero una versión con sonido ambiente. Entonces yo dije, yo quiero que la gente haga una inmersión de estar metida en la selva. Pero definitivamente no funcionaba. Entonces empezamos a trabajar con un joven músico que es de aquí de Cali, que estaba en Bogotá, y entonces empezamos a trabajar en una propuesta de diseño sonoro, pero también de la elaboración de la música. Y afortunadamente Mariana Garcés, que en ese momento estaba dirigiendo ProArtes, pues yo le mostré el documental, a ella le encantó, y entonces yo le dije pues que no tenía cómo pagar los músicos. Entonces ella me dijo, no, nosotros te podemos colocar la sinfónica, y entonces con lo que era la sinfónica del Valle en ese momento, ellos nos apoyaron y hicimos una presentación en el municipal que fue única, que la organizó ProArtes, y era ver el documental con la música en vivo. Eso, Jairo, la gente salía llorando de la emoción, además porque no es muy frecuente eso entre nosotros y porque es muy costoso, ¿sí? Presentar un documental con la música en vivo. Eran como 80 músicos, y adicionalmente habían músicos étnicos, y adicionalmente habían coros, los coros de los muchachos de la Universidad del Valle, ¿sí? Entonces era una cosa... Dirigido por Sanchís, me imagino. En ese momento no estaba Sanchís, eran un grupo de 20 coristas que no recuerdo en este momento el nombre de la profesora, pero fue una experiencia emocional muy gratificante. ¿Y eso está? Está en el registro de ProArtes y en la memoria de los que estuvimos allí. Porque además yo no pensé que eso iba a ser así tan emocionante, sentido, ¿no? Claro. La música es importantísimo. Uno en una película, usted puede tener un problema con la imagen, pero si usted tiene un problema con el sonido, bien sea porque los textos no se escuchen, porque el narrador no se escuche, o las entrevistas no se escuchen, o porque la música no suene bien. Y claro, el diseño sonoro de esta película nosotros lo hicimos finalmente en Los Ángeles, en un gran estudio. Entonces, digamos, la fuerza de la música es un elemento que le da mucha potencia al documental. Estamos en la sala de Jairo con Antonio Dorado. Ya regresamos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Señor director, vemos un salto con Garrocha. Le quiero preguntar, precisamente al comienzo usted hablaba de la que se puede denominar esta revolución, esta cuarta revolución, que es lo digital. ¿Usted hoy por hoy seguiría trabajando con lo antiguo o mutaría a lo digital? No, de hecho el cine en este momento, o sea, yo tuve la suerte de trabajar en 35 milímetros, en formatos realmente, digamos, hay un encanto, hay cierto romanticismo, ¿no? En el caso del cine, ¿sí? Por lo digital, pero por la película en sí. Pero es evidente que en este momento, a nivel digital, se consigue una calidad, no es igual. Hay ciertos matices de fotografía que todavía se pueden
se pueden trabajar, se pueden combinar, digamos, hay ciertas aleaciones, pero definitivamente el digital es una alternativa que pues uno no se puede negar a conocer, a reconocer, digamos, los avances de la historia. Y en este momento todas las películas que vemos en el mundo las vemos ya no en soporte, pues, digamos, en soporte fotoquímico, sino en soporte digital, que es el que corresponde. Pues, señor director, ¿por qué, por ejemplo, una película tan galardonada como Roma vuelve a blanco y negro? Y también una curiosidad, que ¿por qué ese cambio del director Cuarón en entregar los libretos a diario? ¿Eso no significa de pronto un caos ahí en la escena? No, para nada. Ahora, eso no es, digamos, es un procedimiento que ha existido durante mucho tiempo en el cine, ¿no? Que desde el neorrealismo, donde la idea era, a pesar de que hay un guión, el guión lo conoce el director y lo conocen ciertas personas, pero los actores no lo conocen, ¿sí? Entonces casi que lo van descubriendo también día a día. Habitualmente en esos rodajes el orden de grabación corresponde al orden de la historia y eso permite también como que todos, digamos, eso le da esa alternativa, permite que las historias se cuenten de una manera más intensa, que no, porque cuando el actor sabe lo que va a venir, entonces a veces se anticipa, lo revela, ¿sí? A través de los gestos. ¿O puede perder espontaneidad? Sí, en cambio, cuando siempre en presente conoce tanto la historia como el resto del set, entonces permite que uno como espectador, cuando la está viendo, como siempre la ve en presente, entonces ese presente es más poderoso. ¿Y blanco y negro? Pues muchas películas contemporáneas apelan al blanco y negro, ¿no? La misma, por ejemplo, El abrazo de la serpiente también lo hace, ¿no? Pero no solo esa, es una alternativa, como cuando un fotógrafo hace una exposición y decide poner las fotos en blanco y negro o a color, es una apuesta estética. En este caso está también afianzada porque el blanco y negro siempre nos lleva afianza, digamos, un mecanismo de recreación de época, ¿no? Y como la película justamente recrea los años 60, que además es impresionante cómo lo recrea la película, ¿no? Porque no es que se encierre, sino que tiene unas secuencias y que son en plano secuencia, donde han reconstruido toda esa cuadra del teatro, o sea, todas estos sitios de los barrios de esa época. Eso es es muy costoso, digamos, reconstruirlo, ¿sí? Y la película lo hace, ¿sí? Entonces, y el blanco y negro afianza, digamos, que esas imágenes, al estar en esa tonalidad, uno como espectador se involucra más, ¿sí? Ahora, son alternativas, ¿no? Porque también eso puede hacerse a color y puede hacerse con unos matices del color, que los colores también tienen una gama pues muy rica, ¿no? Son digamos, decisiones de dirección, pero fíjese que hay un subtexto muy interesante en la película, y es el tema de las comunidades indígenas, ¿no? Porque justamente esa protagonista sí. habla en lengua, ¿sí? Y pero que además no es solo una cuestión mexicana, es que aquí en Cali, directamente, si usted mira, son muchas las empleadas del servicio que provienen de muchachas que trabajan en las comunidades cercanas nuestras, pero que si eso es nuestro presente, que es muy fuerte, pues eso años atrás era también mucho más común, ¿no? Y es bonito porque en el fondo Cuarón le está haciendo un homenaje, sí, a esa empleada del servicio que en ocasiones
los niños están más cercanos de la empleada que de la mamá, ¿no? Pero también porque es un homenaje también en una cultura como la mexicana, de la clase media, es un homenaje a esas raíces indígenas que son muy fuertes en México y que han sido determinantes en toda su cultura. Director, ¿lo han llamado para algún trabajo en otra parte, es decir, en el extranjero? En varias, hemos tenido oportunidades de trabajar en España, en Polonia, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo no vivo de las películas, digamos que las películas viven de mi trabajo y mi trabajo es aquí en la universidad como profesor, ¿sí? Entonces, sí, y de hecho yo a nivel local, digamos en Bogotá, me llamaron para dirigir una película que se llama Adiós Ana Elisa, ¿sí? Y sí me llamaron digamos, de varios proyectos, pero la verdad es que el cine es un proceso que demanda tanto tiempo y que desgasta tanto que y yo tengo varios proyectos personales en camino, en ciernes, ¿sí? Entonces yo prefiero, me siento más cómodo tratando de hacer lo que tengo en mi cabeza que trabajar un poco al destajo, ¿no? Porque pues no, me parece más honesto tratar de elaborar mis propias historias que elaborar historias ajenas, aunque eso es bastante respetable, ¿no? A veces uno con trabajos ajenos puede desarrollar trabajos importantes. Director, si yo le pregunto cuáles son, digamos, las 5 películas internacionales suyas, por gusto, por trabajo, por temática, por argumentación, por actuación, por todo, ¿cómo sería el orden? Pues yo creo que El Rey para mí fue una experiencia importantísima, ¿no? Y creo que aquí en Cali para todos, y si usted mira en el orden de lo que se ha hecho posteriormente en el cine, muchos de los, o sea, Papeto, Jerry Lee, muchos de los directores, productores, directores de arte, fotógrafos, sonidistas, esa película no solo fue importante para mí, sino para un colectivo aquí en Cali. Entonces, entonces fue importante porque también nos permitió reconocernos en un cine local que tenía factura internacional y que de hecho el Rey, es que el Rey se ha pasado en muchísimos países. El Rey se ha exhibido en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Entonces, esa es una película que para mí fue determinante. Luego, Apaporis, ¿no? Que es una película que me permite a mí, digamos, también... Señor director, excúseme. ¿Por qué cuando yo vi la cifra de asistencia a Apaporis, eran 46.876 personas? ¿Por qué? Eso fue un caso rarísimo. Y es una cosa... o sea, digo rarísimo porque habitualmente aquí en Colombia, cuando yo llevé el proyecto, ellos querían presentar la película directamente en Cine Colombia. Pero alguna gente decía, mire, es que esa película no va a funcionar, porque en Colombia todo el mundo, pues en general en el mundo, la gente busca a los actores y entonces la película no quiere ver indígenas, ¿sí? ¿No? Eso no es atractivo para el gran público. Y pues los documentales realmente la gente prefiere, los documentales la gente está enseñada a verlos gratis por televisión, pero la gente no va a ver documentales, o sea, no hay una cultura aquí en Colombia para ver documentales, y eso es cierto. Usted ve que el promedio de la asistencia aquí en Colombia
para películas de ficción está en el margen, digamos, de 5, 7, 9 mil, 15 mil espectadores, con excepción pues de las películas de Dago y de otras películas que tienen una gran circulación, ¿sí? Entonces digamos 44 mil espectadores, además solo circularon 3 copias, ¿sí? Entonces, y la película nosotros la pasamos casi que, nos la programaron casi que para sacarla una semana después, porque recuerdo que se estrenó el 17 de febrero. 2 semanas después del 17 de febrero, o sea, una semana después se sabe quiénes ganan los Óscares. Y con la cifra de los Óscares ya todas las pantallas empiezan a mostrar las películas de los Óscares y nadie iba a ver a Paporis. Pues a Paporis se sobrepuso a toda o sea, estuvo en cartelera en muy pocas salas, ¿no? Porque había muy pocas copias y en ese momento no era exhibición digital, sino exhibición de la película. Y estuvo, o sea, puso 44 mil espectadores, que es una cifra impresionante. Sí, entonces, básicamente era El Rey, Apaporis, Amores Peligrosos, sí, que para mí fue una película importante. El otro trabajo es Nuestra Tierra, que es un documental que hice con la comunidad de los Misak en el Cauca, ¿sí? Que pues ha tenido también cierto reconocimiento, y los otros de los de Rostros y Rastros, o sea, sí, que son bueno, yo hice el de Estanislao Zuleta, que es un documental, una serie pues como de 4 documentales. Estamos por sacar un libro a raíz de todo lo que no alcanzó a salir allí. Vamos a sacar un libro sobre la biografía de Zuleta y pues digamos de la época de Rostros y Rastros, pues que son, ahí sí hice alrededor de unos 25 trabajos. ¿Sí? ¿Cuántos años? ¿12? Yo entré desde el 87, que fue cuando empezamos. Entonces ahí sí realmente estuvimos como hasta el 2000 primero, o sea que fueron como 13 años inicialmente. Director, muchísimas gracias, qué placer volverlo a ver. ¿En qué está en este momento? Hay un documental que estoy haciendo que se llama Augusto Rivera, el gran ausente, ¿sí? Hice una exposición en la tertulia, porque es que es un documental, pero está interrelacionado con una exposición interactiva, ¿no? Entonces es para presentarlo en museos y en salas de arte y ensayo. Entonces estoy en ese proyecto, ya hice la instalación en la tertulia y me fue muy bien, o sea, quedé como muy contento, tuve muy buena asistencia y no es fácil que te acepten en la tertulia. Y con la película estoy en el proceso de terminarla para presentar. Eso es como una especie de novedad, ¿no? Porque es una película que está relacionada con la interactividad. O sea, una vez más, es un poco lo digital, pero en beneficio del arte, no solo expandido en una sala de teatro, sino expandido en salas de museo. Gracias, director. Antonio Dorado, hoy en la sala de Jairo. Punto final. Empleo estas 3 palabras para un salto con garrocha. ¿Sí? Listo, cámara, acción. Pues precisamente por su acervo como profesor y como ciudadano y como director y lo que hemos tratado hoy en la sala de Jairo, quiero preguntarle un punto que siempre queremos nosotros, o lo que pretendemos con este ejercicio de lo que le voy a preguntar, señor director, es buscar un perfil idóneo para el manejo de la ciudad de Santiago de Cali y para el manejo del departamento del Valle, sin llegar a armar una hoja de vida, sino un punto, uno solo. Para usted, Antonio Dorado, ¿cuál es el punto? No, yo creo que la cultura, o sea, yo creo que esta es una ciudad que tiene, que la cultura ha sido una característica que la ha definido, ¿sí?
aunque la cultura es un término muy amplio y involucra muchas cosas, yo creo que esa cultura ciudadana, o sea, esa característica que históricamente ha tenido la ciudad, o sea, es que Cali en los años 70, digamos, empezó con cosas muy sencillas, como hacer una cola, ¿no? en las calles, cuando eso en Colombia no era muy frecuente. Yo creo que Cali es una ciudad incluyente, a pesar de muchísimas excepciones, pero me parece que es una ciudad mestiza, que es una ciudad incluyente, y creo que en esa medida esa es como la fortaleza también, ¿no? ¿Y también en el Valle? Yo creo que en el país, pero como usted me preguntaba aquí Cali en Cali, y el Valle, sí. sí, Sí. entonces, pero sí, y además creo en general que este país, una de las fortalezas de este país es un poco eso. Hombre, uno puede estar en otro lado y no sé si es por los años, pero definitivamente uno regresa acá es por la gente. Y no quiere decir que afuera la gente no sea maravillosa, pero hay una empatía pero además que los de afuera también lo advierten, que lo más interesante, lastimosamente es lo más problemático también, es la gentecita que tenemos. Sí, porque lo rico en Colombia es nuestra gente, pero lamentablemente también los grandes problemas que tenemos es también con nuestra propia gente, pero es parte de la naturaleza humana. Así es. Sí, Entonces, que le jale a la cultura, claro que sí. entendiéndola como un universo. Sí, pero además reconociendo la propia trayectoria que tiene la ciudad, Ah, porque esta es una ciudad sí. con una historia sí, y sencilla, y uno no puede llegar de la noche a la mañana a arrasar con todo lo que ha habido, sino lo que hay que hacer es interpretar ese proceso que ha sido muy enriquecedor, que en el caso del cine, o sea, aquí Claro. en este territorio se hicieron las primeras películas. así es, Sí. así es. Director, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jairo, por invitarme aquí, y espero pues que la gente continúe viéndolo como lo sigue haciendo y que este siga siendo un espacio de socialización para vivir mejor, para estar mejor, para conversar mejor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, director, eso es lo que pretendemos siempre en estos contenidos de la Sala de Jairo. Gracias por habernos acompañado. En la sala de Jairo, educación. Está en la sala de Jairo, medio ambiente. En la sala de Jairo, salud y cultura. En la sala de Jairo, entretenimiento. En la sala de Jairo, empresarios. En la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad. La sala de Jairo, la sala de Jairo.